Sentido literal de las cláusulas, regulado en el artículo 1593 del Código Civil guatemalteco. Un ejemplo sería la literalidad del mismo, porque el contrato es perfectamente claro. Esto quiere decir que la interpretación va a ser objetiva, es decir, el contrato lo vamos a entender tal y como las partes lo dijeron, porque no hay lugar a dudas. Y en esta oportunidad les voy a dar una breve definición y ejemplo a la misma vez de lo que son las evidentes intenciones de los contratantes. En este caso, somos nosotros los notarios quienes plasmamos en el contrato lo que las partes están contratando. Ellas son quienes nos dicen que quieren expresar, pero somos nosotros los que lo plasmamos y le damos forma a ese contrato. De lo contrario, que nosotros no lo hiciéramos con claridad, pues este contrato en un futuro va a tener problemas. Y es en esa situación en donde necesitamos saber realmente qué necesitaban expresar las partes, y es ahí donde caemos en la interpretación del contrato. Cuando decimos interpretación nos referimos a explicar o aclarar con exactitud, y en la interpretación hay dos teorías. La objetiva, que es la que dice que los contratos se deben interpretar tal y como están escritos, y la subjetiva, que en este caso dice que los contratos deben interpretarse conforme a las intenciones de las partes. Cuando un contrato está confuso, pues nuestro derecho civil sigue la última corriente que acabo de mencionar, que es la subjetiva. Cuando un contrato está con claridad absoluta, pues entonces no hay ningún problema y se toma con literalidad. Vamos a hablar sobre las reglas de interpretación en términos generales. Nos ubicamos al artículo 1594 de nuestro Código Civil, el cual dice: por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y cosas diferentes de aquellos sobre los cuales los interesados se propusieron contratar. Esto nos dice que nos tenemos que tener con exactitud lo que las partes quisieron dejar establecido. No debemos y no tenemos de por qué sacar del contexto lo que es el contrato. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de este mismo podría ser un contrato de compra-venta donde se establezca que detalladamente qué bien o qué servicios se está vendiendo y qué se le está proveyendo, sin salirse de los lineamientos a lo que este mismo establece. El artículo 1595, las frases, palabras que pueden interpretarse diverso al sentido deben entenderse en que sea la más conforme a la materia del contrato. Esto nos quiere decir que cuando hay una parte o ciertas razones para que una persona sea la encargada de tener un contrato y reside o muere, esta es la encargada de dejarlo ya sea heredado o dado, y es de la parte que lo conforma en el sentido de que no puede dejarse a interpretar palabras para que pueda quedar designado a las personas o a la persona que se va a quedar. Gracias. Cláusula más adecuada para que produzca efecto. Artículo 1596. Si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse el más adecuado para que produzca efecto según la naturaleza del contrato. Contradicción entre cláusulas. En el artículo 1597 del Código Civil establece que cuando dos cláusulas se contradigan entre sí de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Las contradicciones en las cláusulas de un contrato pueden surgir generalmente cuando el notario, en el ejercicio de sus funciones, como una mala práctica y para agilizar la elaboración de un contrato, en este caso yo voy a tomar el ejemplo de un arrendamiento,
utiliza como base un contrato de un arrendamiento anterior, copiando y pegando todos los datos, siendo que en ese contrato en específico el arrendador en una de sus cláusulas estableció que no se aceptaban mascotas dentro de la vivienda y dicha cláusula por error no es borrada por el notario. Mientras que en el contrato actual el arrendador dentro de sus cláusulas establece que el arrendatario puede tener hasta un máximo de 2 mascotas dentro de la vivienda. Entonces, al encontrarnos con esta contradicción entre cláusulas, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. En este ejemplo que yo utilicé, prevalecerá la cláusula donde las partes acuerden que sí se acepta tener un máximo de 2 mascotas dentro de la vivienda, como está regulado en el artículo 1597 del Código Civil. Mi nombre es Cindy Paola Duarte Lemus. Dentro de los contratos existen muchas cláusulas. Una de ellas son las cláusulas dudosas, que las encontramos en el artículo 1598 del Código Civil guatemalteco, que establece lo siguiente: las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento se establezca que en el bien objeto de arrendamiento se indique que para que rescinda el contrato es necesario que el arrendante cuide de un deslave del bien, en donde encontramos aquí la cláusula dudosa, que es difícil de cumplir o dejar de cumplirse, que se pueda ocasionar un deslave del bien. Gracias. Cláusulas ambiguas. Establecido en el artículo 1599 del Código Civil guatemalteco, dice de la manera siguiente: las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en que el contrato se haya otorgado. Una cláusula es susceptible de diversos sentidos, es decir, por ejemplo, en el compromiso matrimonial no existe un efecto jurídico entre sí. Otro ejemplo puede ser las arras, que forman parte de una ceremonia nupcial. Tiene contenido simbólico, cuyo contrato se va a perfeccionar tras la transacción. Ambiguo es aquello que da a entender de varias maneras lo que se nos está diciendo, con el fin de aceptar de cualquier forma lo que se nos está ofreciendo, pero el contratante que ofrece el formulario prefabricado tiene claramente su intención de mala fe. Cuando el contratante tiene un modelo formulado o prefabricado con cláusulas oscuras, se interpretará a favor del otro contratante. Esto está regulado en el artículo 1600 del Código Civil guatemalteco.